La semana pasada no grabamos, ahora vamos a grabar. Bien, eh, bienvenido a todos los que están ya conectados. Recordarles el título del sermón del domingo fue Un mandamiento no es una opción. Y el texto bíblico, Primera de Juan, capítulo 2 versos 7 al 11. Y, y bueno, esos versos los vamos a leer para refrescar nuestra memoria. Dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Em, Vimos este texto en dos puntos, así que para introducir solamente el primer punto que vamos a recordar ahora y ver la aplicación, eh, en interrogación, dos mandamientos en versos 7 y 8. Dejo a mis hermanos entonces. Amén. No te escuchamos bien, Sergio. Ahora sí. Ahí sí, parece que sí. No, no, eso parece que puede ser un problema de conexión, hermano. Mm, Intenta mientras que lo del pato y vuelve, sale y vuelve a conectarte, vuelve a ingresar. Dale, Amén. Patricio, tú. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Sí, bueno, respecto a nuestro primer punto, yo pensaba, bueno, cómo podemos aplicarlo, ¿cierto? Que es bien amplio el tema del amor. Y, y uno de los temas más importantes, que no sacamos nada solamente con decirlo, sino que el amor debemos manifestarlo. Si vemos a alguien en necesidad, siempre podemos ayudarlo de alguna manera. Uno al principio lo único que piensa en ayudar es que sea en tema económico, pero también hay otras formas de poder ayudar, como por ejemplo, y algo más importante que es la oración. A mí me han preguntado algunos hermanos de la iglesia qué, qué me gustaría que oraran por mí y eso es bastante lindo que se haga eso. Entonces, lo principal que nosotros podemos hacer y una gran manifestación de amor es la oración, orar por aquella persona que esté pasando necesidad. Bueno, y si también podemos materializar un poco esa necesidad en alguna ayuda, y si podemos hacerlo y está a nuestro alcance, también debemos hacerlo. Otra forma también, como aplicación, es que si alguien nos ha herido, si nos ha dañado, es también perdonar y también ofrecer amor y compasión a través de nuestros actos. ¿Y cómo podemos aplicarlo también en nuestra vida? Y es que debemos cultivar una relación con el Señor. Si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, eso significa una cosa y es que estamos pasando tiempo con Él, en oración, en el estudio de la palabra. Y eso también significaría que nosotros podemos amar a los demás, podemos amar a nuestro prójimo. Entonces nosotros tenemos que también tratar de conocer mejor al Señor y así también aprender a través de su palabra que más acerca de su amor que Él ha tenido por nosotros. Nosotros como iglesia podemos ver que el amor entre nosotros es lo que nos debería ser una característica de cada uno de nosotros. Y recordar estos mandamientos, lo que acabamos de leer en este primer punto, es mantener nuestros ojos en Cristo y amar al Señor, amar a los demás, perdón, como el Señor nos ama. Es importante recordar este mandamiento en nuestra vida diaria, no solamente en algunos momentos cuando nos sentimos eufóricos o con una emoción, sino que esto debemos cultivarlo día a día, el amor que nosotros debemos reflejar, el amor del Señor hacia los demás. Y nosotros para que podamos también llevar a cabo la voluntad de Dios y también hacer su obra en nuestro prójimo. Debemos tener unos buenos testimonios y también ser testigos del Señor. Y una forma de eso es amándonos los unos a los otros.
¿Y cómo hacerlo como el Señor lo ha hecho, ¿cierto? Con nosotros. En cada acto hacia los demás reflejamos el amor de Cristo por nosotros y que cada una de nuestras vidas, tanto tu vida como mi vida, sea un testimonio constante y diario del amor de Dios que Él tiene en nosotros. Debemos amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó. Eso significa que debemos ser compasivos, debemos ser serviciales, debemos ser perdonadores, debemos ser también tolerantes. El mandamiento nuevo no es solo para ser aplicado en nuestras relaciones con otras personas, sino que también en una relación nuestra con el Señor. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, como lo dije previamente, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y también debemos cumplir sus mandamientos y someternos a su voluntad. El amor a Dios y a nuestro prójimo están unidos, no se pueden separar. Entonces, eso debemos cultivar en nuestra vida y debemos aplicarlo, de reflejar, tener un buen testimonio y de ser testigos del Señor y amándonos los unos a los otros. Amén. Amén. Sí. Eh, bueno, nosotros vemos como desde el Antiguo Testamento el Señor nos manda a amarnos, ¿cierto? Eso se dijo en la predicación igual. Y ese debería ser el distintivo de todos los creyentes. Cada persona que ha sido alcanzada por la gracia del Señor, por el amor del Señor, debería amar de la misma forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es un atributo de Dios, el amor. Y nosotros debiéramos reflejar también ese amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos ver que todas las personas, aunque no sean creyentes, tienen la capacidad de amar, ¿cierto? Y eso es por el hecho de tener la imagen de Dios. Pero nosotros los creyentes se nos manda a amar de forma más sacrificial que sentimental, que fue la forma en que nos amó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, producto de nuestro pecado, no siempre nosotros manifestamos este amor sacrificial, ¿cierto? Cuando a veces a los cristianos se nos acusa de falta de amor, bueno, nosotros debemos estar conscientes que de alguna forma igual hay algo de razón en eso, porque no siempre nosotros manifestamos el amor que Dios quiere que manifestemos, ¿cierto? Y siempre nos va a faltar amor por manifestar, ¿cierto? Así como el Señor lo quiere. Pero yo creo que cada vez que nosotros pensemos en amar a nuestro prójimo, un buen ejercicio es recordar la cruz. Recordar la cruz, cuando nosotros nos enfriamos, ¿cierto? Producto del pecado y no estemos manifestando el amor que Dios quiere, es bueno mirar la cruz, ¿cierto? Y recordar el sacrificio de nuestro Señor. Y ahí veremos el mayor ejemplo de amor sacrificial, no amor sentimental, sino que un amor que se sacrifica, perdón, un amor que es puesto en acción, ¿cierto? Dios mismo completamente santo, muriendo por hombres pecadores, ¿cierto? Y dándoles vida eterna. Entonces creo que ese es un buen ejercicio para recordar cómo nosotros debemos amar realmente. Y recordar también que donde yo puedo aprender, ¿cierto? Y crecer en esta manifestación de amor genuino es la iglesia. Ahí se producirá mucho de mi crecimiento espiritual. Y obviamente enfatizar, ¿cierto? Esta revelación completa que da Juan del amor, ¿cierto? Nosotros debemos amarnos no de forma superficial, ¿cierto? No por cumplir, sino que como Cristo nos amó. Y esa es una tarea y un desafío que tenemos que procurar siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Quisiera leer nuevamente la traducción viviente de estos dos versículos porque pienso que deja una idea mucho más clara que la lectura de nuestra versión. Dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Hablábamos del principio en la predicación, ¿recuerdan? A qué nos referíamos con eso? Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo, y esa idea es muy importante, ¿no? Está diciendo que el mandamiento antiguo también tiene un aspecto nuevo, como muy bien decía Sergio, es respecto del amor de Cristo y de cómo Él lo vivió, lo modeló hasta su sacrificio. Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Yo pensaba hoy día en la tarde para, para que nosotros podamos manifestar este tipo de amor, al menos perseguirlo como objetivo, hay algo que es necesario.
y el que quiera amar como Cristo ama va a tener que complicarse la vida. Al menos la vida como la entiende la gente, ¿no? La gente no quiere complicarse la vida. Pero para que tú puedas amar como Cristo amó, vas a tener que complicarte la vida porque vas a tener que sentir las necesidades del otro, empatizar con las necesidades del otro. Y esas necesidades pueden ser bastante amplias, como decía muy bien Patricio, desde lo físico, pero también en lo espiritual. Eh, y eso es un gran desafío, hermanos, que nosotros no debemos perder de vista. Lo otro, ¿no? Cuando el texto dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera está alumbrando. El Señor Jesucristo hizo su obra y nos ha dejado como iglesia, ¿no? Como iglesia, como su cuerpo, para que esto pueda estar sucediendo hoy, ¿no? Entonces, que las tinieblas vayan retrocediendo y que la luz de Cristo, la luz de su evangelio, avance, ¿no? Es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de manera particular, pero también tenemos de manera colectiva al ser miembros de una comunidad, ¿no? En este caso de una iglesia local. Y aquí una pregunta que tenemos que hacernos, ¿en qué maneras prácticas nosotros podemos llegar a hacer esto, ¿no? Que la luz de Cristo se haga patente y que, por lo tanto, cuando la luz de Cristo se hace presente, lo que va a pasar de manera natural es que las tinieblas van a retroceder. Usted piense en lo que sucede cuando en una familia, por ejemplo, una persona se acerca a Cristo. Aunque no necesariamente todos se van a convertir en esa familia, va a haber un efecto donde las tinieblas van a empezar a retroceder producto de que un corazón ha sido cambiado por el Evangelio. Entonces, aquí quiero invitar a participar, si alguien se atreve, a decir en qué maneras prácticas nosotros podemos hacer avanzar la luz de Cristo y, consecuencia de eso, las tinieblas van a retroceder. No sé si alguien quiere, se le ocurre alguna manera práctica de eso, algo así como que nosotros podamos ejecutarlo. ¿Alguien se atreve? Bueno, yo decía una, ¿no? ¿Nadie? Bueno, la idea, iglesia, es que hagamos de esto algo un poquito más interactivo. Yo por eso de ahora en más voy a tratar de plantear estas preguntas para que usted también participe. Y eso da cuenta de que el sermón que usted escuchó el domingo no, no se extinguió conforme yo hice la última oración, sino porque si usted quedó pensando en la enseñanza, eso va a traer también para usted un modo práctico de enfrentarlo, ¿sí? Entonces, yo le invito también a poder meditar en eso y practicar y, perdón, y participar de esta instancia. Lo otro que es un desafío enorme, yo también lo decía recién, amar como el Señor amó, eso también debe ser una meta constante y también podamos pensar de qué maneras o formas prácticas eh, podemos llegar a poner esto en la práctica. O sea, cómo tú y yo podemos llegar a amar como Cristo amó. ¿Sí? Decíamos en la predicación, bueno, preocupándonos por otros hermanos, abriendo un poquito las fronteras también, ¿no? Yo decía antes que hay que complicarse la vida. Generalmente uno se acerca o tiene interacción con personas que uno conoce, incluso en el contexto de la iglesia. Entonces, para que nosotros podamos ser un reflejo de cómo amó Cristo, vamos a tener que extender esas fronteras, vamos a tener que pasar esos espacios de comodidad, de manera que podamos interactuar con otros creyentes que habitualmente no lo hacemos. Es obvio que no estoy hablando de una utopía donde todos seamos amigos y no, pero sí tenemos que ser hermanos en la fe. Y eso nos supone de cada uno de nosotros lo que yo decía antes, ¿no? El poder incomodarnos para alcanzar también la vida de otros, para amar como Cristo nos amó. No sé si alguien quiere en ese sentido ahora agregar algo o comentar algo. Por acá, pastor. Lo escucho, lo escucho. Sí, en base al... Creo que es importante porque igual en la carta se hace mucho énfasis en el tema de aborrecer al hermano, ¿no? En el sentido de que eso está mal.
Porque es obvio que al estar juntos, obviamente, cada uno tiene su distinta forma de pensar, aunque el común de nosotros es Cristo nada más. En el resto de las demás cosas tenemos distintas posturas y a veces eso trae conflictos entre nosotros mismos, ¿no? Como creyentes. Y lo que sí hay que analizar no es eso, si es que uno en algún sentido ha tenido como ese cierto rechazo a algún hermano, por cómo piensa o por cómo ve cierto tema. Entonces es bueno analizarse en ese punto porque en la escritura no está hablando de que eso no debe ser así. Deberíamos más bien amarlo, o sea, a pesar de esa diferencia. Y buscar más bien si hay algún conflicto que está como más latente, es buscar sanar esos conflictos, porque eso obviamente habla mal de cómo nos estamos moviendo en el Evangelio, ¿no? Y creo que es algo muy común que casi nadie dice tampoco. O sea, pues, si a mí, no, a mí me calman los hermanos, no, eso porque él es así, yo prefiero juntarme con los hermanos que me caen bien. Y así evitamos como que hacer reparos sobre esa área. Entonces quería comentar un poco esa parte. Gracias, Joseli. Gracias, Joseli. Sí, toda la razón. ¿Alguien más antes de pasar al segundo punto quisiera comentar algo en este punto? ¿No? Pastor, Hermano Juan Carlos, lo escuchamos. sí, buenas tardes a todos los hermanos. Sí, estaba meditando un poco en realmente en el amor, o sea, como quizás lo describe 1 Corintios 13. Estaba quizás viendo un poco cuando uno empieza a leer la palabra y empieza a buscar quizás algunas definiciones del amor bíblico para poder llevarlo a nuestra práctica, porque a veces si amamos, como decíamos, con nuestro amor sin entender el amor de Cristo, no, quizás vamos a ir equivocados por un camino. Y me llamaba mucho la atención cuando dice no guarda rencor, un poco más o menos lo que decía el hermano José de aborrecer y todo eso. Quizás en nuestra área de trabajo yo creo que yo lo llevo un poquito más en ese aspecto. Somos muy distintos, muchas las personas, y quizás mucho buscamos lo propio en muchas situaciones, quizás a veces por subir de un grado de trabajo o alguna cosa, por caer mejor a un jefe, a veces hacemos cosas y eso pasa habitual y yo meditaba en eso porque decía, si yo conozco, yo, Juan Carlos Zapata, conozco el amor que me describe Dios en su palabra y que es el que yo debo obedecer y llevarlo a la práctica día a día, si yo no lo hago, ¿cómo puedo pedirle a alguien que no conoce el amor de Dios? Y lo llevo a los compañeros, porque a veces pasan temas, entonces yo digo, una de las cosas es que yo no puedo guardar rencor ni aborrecer a un compañero, o sea, al contrario, tengo que entender quizás por qué él lo está haciendo, porque él no lo está viendo desde el punto de vista del amor de Dios, y está viendo quizás algo propio y se la juega por él, es su amor propio de él, no es el amor al prójimo como estamos viendo. Y entonces en eso yo lo meditaba y decía, y me ha pasado muchas situaciones, pero gracias a Dios, al entendimiento y a su espíritu que los va iluminando cada día, eso se va guardando en el corazón y yo digo, no, o sea, yo no puedo guardar rencor por ese compañero, no puedo aborrecerlo, tengo quizás conversar con esa persona, hacerlo entender alguna cosa, incluso no invadiendo lo que él cree, porque no es la forma tampoco que yo lo voy a atacar, pero sí en mi corazón yo debo recordar esto. O sea, el espíritu mismo en la conciencia le va dando eso de recordar lo que me está diciendo Dios y yo lo tengo que practicar, que eso es llevarlo a la práctica del día a día y, y me recordaba en eso y creo que una de las cosas que uno libera de su corazón es exactamente eso, de no guardar rencor por nada, ni aborrecer a un hermano, ni menos un hermano, somos la misma fe, estamos creyendo en el mismo Dios y entendemos lo que Él ha hecho, como decía el hermano Sergio y Patricio, Él ha muerto con nosotros. Qué amor más sacrificial, o sea, yo ir a la cruz, yo voy a entender que Él, por todos nosotros, de distintas formas, murió por nosotros, o sea, y yo no siquiera voy a respetar a un compañero que también ha sido creado a la imagen de Dios, entonces siempre lo ha dicho usted que una de las cosas es recordar que Él también ha sido hecho a la imagen de Dios y no olvidar eso. Eso, pastor. Gracias, gracias, hermano Juan Carlos.
Bien, pasemos a nuestro segundo punto de la predicación. Yo también lo puse como pregunta. ¿Estás en la luz o en tinieblas? Esto fue entre los versos 9 y 11. Y bueno, este punto no es una invitación también a la autoevaluación. El texto se expresa con bastante, de manera bien absoluta, ¿no? El que está en tinieblas podríamos decir que es un no cristiano. Pero aquí tenemos que hacer el matiz. En qué aspectos, a pesar de que yo creo que todos estamos convencidos de que somos cristianos, pero en qué aspectos nosotros llegamos a aborrecer, ya sea parcialmente, a algún hermano, como decía antes José. Eso dejo ahora también a Patricio y Sergio para que compartan. Amén. Sí, me gustaría leerlo para que no se nos, para tenerlo ahí también recordándolo. Versículo 9 dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cumplimos el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios. Entonces nosotros debemos tratar a nuestro prójimo con amor y con respeto. Si seguimos este mandamiento, no va a haber odio en nuestro corazón, no va a haber odio en nuestra vida, ni tampoco malas intenciones hacia nuestro prójimo. Va a haber solamente en nosotros amor, el amor que reflejamos de nuestro Señor Jesucristo y también comprensión. Pensando en el odio, bueno, es un sentimiento negativo y que no solamente afecta a nuestro prójimo, sino que también nos afecta a nosotros mismos. Y eso también desencadena alejarnos de los caminos del Señor. Para aplicar en nuestra vida este segundo punto, debemos comprometernos, hacer un compromiso nosotros en comprometernos a perdonar y también a amar a nuestro prójimo, sin importar lo que haya hecho en el pasado, y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien sacrificó su vida por nosotros en la cruz. Decir que estamos en el Señor, decir que nos estamos congregando, decir que hemos nacido de nuevo, implica también un compromiso en nosotros. No es que nos debemos dejar estar, sino que debemos comprometernos a amar también a quienes nos rodean, incluso a quienes en algún momento podrían habernos herido. Al permitir también que el amor del Señor, que el amor de Dios llene nuestro corazón, dejamos atrás el odio, dejamos atrás también la amargura y nos convertimos en personas que reflejan la gracia de nuestro Señor, que reflejan también su compasión. Hoy en día estamos en un mundo individualista, en un mundo caótico, en un mundo que está dividido. Entonces nosotros como hijos del Señor debemos reflejar el amor a nuestro alrededor y esto también ayudaría el amor a superar las diferencias y también a crear en nuestro entorno un entorno de paz, un entorno donde hay compasión, donde hay bondad. Por eso también es importante que no solamente podamos entender lo que es el amor, sino que también manifestarlo en nuestras vidas. Finalmente, y muy importante, debemos pedir ayuda al Señor, buscar su ayuda en oración, para que nosotros podamos reflejar su amor hacia los demás y que nosotros puedan ver a Cristo. Eso es la teoría, ¿cierto? Y tampoco es algo fácil. Es por ello que debemos buscar al Señor ayuda en oración y también en su palabra, que eso se pueda manifestar también en nuestras vidas. Nosotros podemos orar y pedirle a Dios que también nos dé la gracia y también nos dé la sabiduría para ver a nuestros hermanos a través de los ojos de Cristo. Amén. Amén. Sí, la luz y las tinieblas, ¿cierto? Son un contraste absoluto. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que nosotros venimos de las tinieblas y hemos sido trasladados a la luz del Señor. Desde que fuimos trasladados a la luz del Señor hay una lucha contra el pecado y también un anhelo por agradar al Señor, ¿cierto? Como decía el pastor en la predicación, la palabra aborrecimiento es una palabra fuerte, ¿cierto? Y estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí diría en algún momento, sí, yo aborrezco a ese hermano o aborrezco a esa persona, ¿cierto? No lo diríamos nunca. Porque somos llamados a amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Y no solamente a nuestros hermanos, sino también a nuestro prójimo. Para traer una aplicación a este punto, yo pensaba en la indiferencia hacia los demás, porque muchas veces nosotros, siendo creyentes, somos absolutamente indiferentes a la necesidad de los demás. Cuando yo, no sé, me entero de que algo le pasó a un hermano,
y me da lo mismo como se dice, como decimos nosotros, ¿cierto? No sé, no pregunto cómo está, ni tampoco tengo la intención de orar por él, o sea, por hacer cualquier cosa que manifieste de alguna forma una preocupación genuina, algo de amor por mi hermano, ¿cierto? No sé si no tengo mucha confianza con él, quizás preguntarle a otro cómo está, ¿cierto? Si no me interesa nada, entonces yo creo que ahí yo debo evaluar mi cristianismo, porque la palabra nos manda a amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Y también lo pone como una evidencia de andar en la luz. Entonces, no puede ser que alguien que ha sido alcanzado por la luz de Cristo, por el amor de Dios, ¿cierto? Sea completamente indiferente a la necesidad de otro. Eso no puede ser. Y creo que la indiferencia podría ser una evidencia de andar en tinieblas, ¿cierto? Y a modo de aplicación, creo que sería bueno empezar a trabajar en esa área también, preguntarme cómo yo puedo contribuir a mi hermano. Recordemos como decía, se decía en la predicación también, si amamos a nuestros hermanos, no seremos causa de tropiezos para ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos beneficiarlos? ¿Cierto? ¿Cómo podemos manifestar amor por ellos? Y creo que orando puede ser una forma, ¿cierto? En lo práctico buscar la instancia de alguna conversación, ¿cierto? De algún mensaje, una llamada, no sé, una visita, pero no puedo ser indiferente, eso no puede pasar. Y si hasta ahora yo he sido indiferente, debo arrepentirme y pedirle al Señor que me ayude a amarle más a Él y a amar más a mis hermanos para poder manifestar esa luz. Y bueno, para agregar, estaba pensando justamente ahora, eh, cuando yo no comparto con mis hermanos, cuando yo, no sé, termino la reunión y me voy no sé de la vida de mis hermanos, no sé lo que le pasa, no sé en qué trabaja, no sé nada de él, eso, ahí yo estoy muy cerca de la indiferencia, pero cuando yo me relaciono, sé lo que le pasa a mi hermano, sé cuáles son sus luchas, sus sufrimientos, ahí yo estoy más cerca de amar. Entonces, bueno, en lo práctico como un llamado a quizá involucrarse un poco más unos con otros, a conocernos más, ¿cierto? Lo digo por experiencia personal. A algunos nos cuesta más quizás sociabilizar, hablar más, pero creo que debemos hacerlo porque cuando no compartimos nada con ningún hermano, ahí estamos más cerca de ser indiferentes. Así que eso es lo que quería aportar. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, repasando un poco la idea del tropiezo, ¿no? Yo lo graficaba con el asunto de los chismes, que creo que es un, es algo que está enquistado en nosotros y que hace mucho mal. En el contexto probablemente tenemos que pensar en las falsas enseñanzas. En la pluma de Juan, por decirlo así, eso tiene que haber sido central. Recuerden que había un contexto donde habían falsos maestros y bueno, esas falsas enseñanzas estaban trayendo también tropiezo, ¿no? Entonces Juan establece que el que está desviado de la verdad es un verdadero tropiezo, pero tiene mucha razón también lo que decía Andrés respecto de la indiferencia. También puede ser un tropiezo, ¿no? O sea, pensando en quienes ya llevamos algunos años en la congregación o en Cristo, ya debiésemos tener una posición más activa al respecto, ¿no? Se entiende que cuando alguien llega al cristianismo no le podemos pedir lo mismo que a un cristiano que ya lleva años. Entonces, los que ya llevamos años debiésemos tener un comportamiento o un perfil más integrador, ¿no? Eh, Sobre todo para aquellos que les cuesta más, para aquellos que son más nuevos. Yo les daba el ejemplo de la iglesia pentecostal, de cómo ellos tienen una forma de recibir que es muy imitable, que nosotros debiésemos también aplicar en nuestra realidad de congregación. eh, ya sea estableciendo algún grupo de personas que puedan dar la bienvenida, ubicar a las personas. Creo que eso son cosas, también lo he visto en iglesias bautistas, que son muy necesarias, pero más allá del nombramiento o de establecerlo como un ministerio, que cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades, puede hacerlo. O sea, imagínese el efecto que eso tendría. Y no motivado por una norma, porque si lo hacemos por la norma, caemos en el legalismo, sino motivado, ¿no?, por una transformación genuina en nuestros corazones. Y esa transformación, como hemos dicho, viene del reconocimiento. Primero reconocer que es una carencia en mí, una falencia, un pecado, y que yo necesito cambiar. El que va a provocar ese cambio es el Señor.
y entonces eso va a perdurar en el tiempo y va a empezar ya no a ser un accidente en mí, sino que va a ser parte de mi carácter. Yo les decía el domingo, permanece, ¿no? Permanece en la verdad. No es alguien que permanece en la luz, no es alguien que muestra ciertos destellos de cristianismo de pronto, sino que es alguien que permanece, que su carácter constantemente está manifestando eso, ¿sí? Porque es alguien que ha nacido de nuevo, alguien que se está nutriendo por la palabra. Entonces, no es causa de tropiezo, o como traducía una Biblia, ¿no? Que yo les leí ese día, no causa problemas en la iglesia. Entonces, yo pensaba en esto también y pensaba en aquellos que no causan problemas en la iglesia, eh, sino por el contrario, tú piensas en ellos, en ellas y siempre están buscando la manera de contribuir. Entonces, Dios permita que aquellos que no causan problemas, sino que por el contrario son motivo de edificación, se puedan multiplicar y puedan ser cada vez más protagonistas en esto que Juan está poniendo el ojo, ¿no? Recuerden que el ojo, el microscopio, el lente de Juan está puesto sobre todo en las relaciones entre los creyentes. Y, y bueno, creo que el matiz es ese, ¿no? Entendiendo de que la mayoría de los que estamos acá presentes estamos en la fe, no nos consideramos que estemos en las tinieblas, que seamos creyentes o que pretendamos ser creyentes cuando en realidad no lo somos. De todos modos, si hubiese algún caso, esta misma palabra debe guiarte al arrepentimiento, guiarte al arrepentimiento. Y los que, bueno, por gracia del Señor nos reconocemos como cristianos nacidos de nuevo, la palabra igual nos alcanza en ese matiz de reconocer de que aún nos falta mucho de Cristo, hermanos. Aún nos falta mucho de Cristo. Ninguno de nosotros camina en perfección, ninguno de nosotros cumple a cabalidad los mandamientos del Señor o en específico el mandamiento del amor. Hay en nosotros muchas veces cierto atisbo de tinieblas también cuando el pecado remanente se manifiesta. Y, y como hablábamos en el día domingo en el devocional, el arrepentimiento y la fe no son el inicio de la vida cristiana, es todo el camino. Entonces, todo el camino vamos a tener que arrepentirnos y aplicar fe. Y aunque a veces eh, subestimamos los cambios, créame que si usted persevera en el Señor, Dios no le va a defraudar si usted quiere vivir conforme a sus mandamientos. Y aunque a veces tropezamos, Dios va a poner todo de su parte para que nosotros maduremos, bien digo, y crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, bueno, Juan está resultando ser una carta muy práctica en muchos sentidos y muy desafiante. Espero que también lo estén percibiendo de esa manera. Otra vez, si alguien quiere añadir algo en este punto, abro el micrófono también para que pueda bendecir a la congregación. Por acá, pastor, nuevamente, cortito. Sobre la parte del tropiezo, sí, porque obviamente que se toma en el sentido de que uno puede hacer una piedra de tropiezo para el otro hermano, ¿no? Que al ver las actitudes incorrectas en uno llamándose creyente, eso va a traer conflictos en ellos. Pero también en el texto se puede ver para tropezarnos a nosotros mismos, porque estamos impidiendo que el Señor pueda seguir obrando en nuestras vidas y hacernos crecer si mantenemos esas actitudes y nos aferramos como que a esos malos pensamientos o como hace mucho hincapié en esos pasajes del aborrecimiento. Entonces nos tropezamos en nuestro propio camino de cristiano. Porque el Señor hasta que no vea un cambio, o sea, o que queramos genuinamente cambiar de eso, Él no va a permitir que sigamos avanzando, ¿no? Es por eso que como también hablamos en la escuela, o sea, en la enseñanza, hay que arrepentirnos a diario. O sea, no podemos pensar de que no siempre caminamos de manera íntegra, o sea, como comentamos el domingo, si todos nos analizamos de la manera que el Señor nos analiza, algo vamos a encontrar. Aunque si sea algo mínimo que capaz nosotros, porque minimizamos el pecado, lo vemos como trivial, pero el Señor lo ve grande. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a ver esas cosas y evitar, obviamente, caminar, como dice en el versículo 12, no sabe ni por dónde va porque está ciego y tropieza con todo, o sea, no sabe qué camino tomar.
hasta que el Señor nos ayude a arrepentirnos y podemos ver la luz de Cristo en nuestra vida y seguir el camino que el Señor quiere que vayamos. Eso. Amén. No sé si tú leíste algo, José, al respecto, pero sí, de hecho, el texto en el original puede ser leído de ambas formas. O sea, ser tropiezo para otros o uno mismo ser tropiezo para uno mismo. Yo, en razón del flujo del texto, me fui por la idea de tropiezo para otros, pero tiene mucha razón en lo que dice. Uno mismo puede, de hecho, cuando uno está en tinieblas, viene a ser tropiezo para uno. El texto lo dice, ¿no? Está ciego, no sabe a dónde va. Entonces también eso también es muy claro. Ambas, ambas, eh, ambas vías son absolutamente aplicables y reales. ¿Alguien más quisiera participar? Hola, Pastor Eduardo, soy el Seba, Seba. ¿Cómo estás? cuéntanos. Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. No se ve mucho, pero está muy oscuro donde estoy. Eh, Ayer, el domingo no pude asistir, pero lo seguí por YouTube. Y primero que todo, hablando del amor al prójimo, a los hermanos les quería agradecer, pues yo no los conozco, nunca los he podido saludar porque llego siempre tarde, pero agradecer a los hermanos que hacen posible que los que no podamos ir tengamos la posibilidad de seguir el culto. Yo creo que eso son obras de amor al prójimo porque lo hacen desinteresadamente y a las personas que no podemos asistir nos da la oportunidad de escuchar la predicación. Y con respecto al arrepentimiento, chuta, es difícil esta semana, estas 2 semanas han sido bien difíciles en lo particular porque desde que la verdad no ser cristiano es mucho más fácil porque tuve tantos años sin ir a la iglesia y era muy fácil porque si alguien te caía mal en el trabajo, más encima yo soy peleador y todo, entonces me podía desahogar al tiro y no... La cosa es que ahora cuando trato de ser mejor persona, de ser un cristiano, un cristiano que Dios se sienta orgulloso de mí en lo que hago en el día a día, me doy cuenta de que estoy muy lejos de que, de estar a la altura. Y constantemente, estas últimas 2 semanas, me he arrepentido de muchas cosas malas que he hecho, y inclusive ayer, yo dije, ya, esto no es para mí, pues no puedo dejar de pecar, soy peleador, no me doy cuenta de las cosas que hago y después cuando ya me relajo me acuerdo de la escritura, de lo que aprendido, y yo digo, chuta, y discúlpame, Señor, porque pequé. No, me acuerdo de la palabra de Juan, de lo que escribe, del perdón, y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Porque trato de seguir la enseñanza de la escritura, pero es muy difícil no perdonar, amar, cuando uno ya no está acostumbrado a hacerlo. Eh, y la verdad, de lo que había dicho, yo sé que era del punto número 1, pero yo tal vez he sido más partícipe de la iglesia virtual, porque los domingos me cuesta mucho ir por el problema de mi hijo. Pero sí, es muy agradable cuando yo llego y no conozco a las personas, pero cuando llego y me saludan, eh, es muy agradable, es muy bueno. O sea, ese puro gesto nomás y ni siquiera sé quién me saluda cuando voy el domingo, pero sí me siento muy bien. Y son pequeñas cosas que dice usted que no hay que hacerlas por obligación, pero se nota que les nace, se nota que soy querido, que soy bienvenido, y eso me gusta mucho de la iglesia de nosotros. Pero como les comentaba, inclusive era tan mi arrepentimiento que yo le había dicho hasta a mi esposa, sabes que no voy mal a la iglesia porque no puedo, no puedo, estoy con tanta culpa. Y, y dije más encima, si no voy, nadie me va a echar de menos. Al tiro voy, nadie me va a echar de menos. Y
justo estaba en esa disyuntiva y usted me mandó el mensaje de que me conectara. Y la verdad fue en el momento preciso porque yo sabía que iba a estar esta reunión, pero estaba en la decisión de ya dejar todo, porque no puedo ser un cristiano bueno, no sé, me cuesta mucho. Me cuesta mucho, no sé si es porque me falta la comunidad con los hermanos, estar con otra persona que me diga sigamos adelante, porque en mi familia soy el único que va a la iglesia, el único que trata de seguir la escritura, no sé, falta a lo mejor congregación, pero como le decía, justamente había dicho ya, había tirado la toalla y me mandó el mensaje usted. Así que, no sé, eso Mm. quería comentarle que es, bueno, me enredé, No, pero tranquilo. Tranquilo. es que Gracias, ya Seba, por... estoy aquí lleno de fierro, estoy en un segundo piso, estoy tratando de no pisar un clavo, pero Sí, ten ojalá cuidado que ahí. llegue el momento donde pueda asistir más físicamente y conocerlo a todos, porque Mm. se ve que son buenas personas. Son buenas personas, el chino, usted, bueno, las personas que conozco. Gracias, Seba, por tu participación. Bueno, oremos por Sebastián. La verdad es que ninguno de nosotros se cree el mejor cristiano. En eso estamos igual y dependemos de la gracia del Señor. Y yo creo que mientras tengamos esa claridad, Dios no nos cierra las puertas. No nos cierra las puertas, Él va a seguir obrando en nuestros corazones. Así que no te desanimes, Sebastián. Son etapas. eh, Uno no puede pretender correr, eh, no sé, por decir algo, 100 metros planos en 10 segundos como los atletas, ¿no? Probablemente vamos a ser como, no sé cuánto uno correrá 100 metros planos. No podemos, no estamos facultados, no tenemos el entrenamiento, no tenemos el físico. Sin embargo, las personas que se van preparando, se van preparando para eso. Yo creo que Pablo también lo demuestra así, ¿no? Al usar los ejemplos de los atletas. Entonces, ir paso a paso, y Dios en su gracia va a ir fortaleciéndote. Es muy cierto lo que tú decías, ser más parte de la comunidad ayuda, y todas esas cosas van a ir fortaleciendo también tu vida espiritual. Pero en la medida que más nos acercamos al Señor, también vamos siendo más conscientes de nuestro propio pecado y que siempre tenemos que depender del Señor. Nunca alcanzamos la independencia y el Señor nos libre de creer que la podemos alcanzar. Siempre vamos a depender de Cristo, de su gracia, de su favor. Así que estamos orando por el Seba también en los domingos, pero usted ore también por Sebastián para que Dios le fortalezca y le ayude en todo este tiempo que él está reintegrándose a la congregación. Bien, ahora sí, oramos. Le voy a pedir a Sergio que nos despida en la oración por la aplicación. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos da, Señor, de una vez más, Señor, poder revisar y recordar la predicación del domingo, poder, Señor, sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, Señor, y así poder vivir tu palabra, Señor, poder vivirla, porque esa es Mm. nuestra intención, Señor. No solamente escucharla el domingo, sino que esa palabra pueda hacerse vida en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder manifestar, Señor, tu palabra, ese amor, andar en tu luz, Señor, todos los días. Ayúdanos, Dios mío, a perseverar y a seguir adelante, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.